Hola amigos de Aquarium Centro Fama, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre materiales filtrantes, ¿vale? Que mucha gente tenéis muchas dudas, no sabéis qué material usar, cuándo usar y demás. Entonces, bueno, aquí os he preparado un surtido de materiales, como veis, de marcas distintas, pero sobre todo lo que quiero que veáis es la funcionalidad de cada uno, ¿vale? Vamos a empezar por el primer material filtrante, que normalmente voy a hablar como en el sentido del paso del agua. Como norma general, el paso del agua irá en el sentido en el que yo voy a hablar en este vídeo, ¿vale? Que son materiales mecánicos primero, materiales biológicos y por último materiales químicos, ¿vale? Serían los tres grandes bloques de materiales filtrantes. Entonces vamos a empezar hablando del mecánico, ¿vale? El material mecánico, cuando lo situemos en un filtro, debemos de situar normalmente, ¿vale? Hay excepciones, pero normalmente vamos a ir poniendo de poro más grueso a poro más fino. El material mecánico lo que debe de hacer en el acuario es retener las partículas, ¿vale? Pero retener las partículas. Dependiendo si es un acuario marino o de agua dulce, en ocasiones nos interesa en el agua dulce, generalmente sí se suele usar así. El material mecánico, sobre todo las esponjas, nos interesan que generen bacterias en ellas, ¿vale? Por lo tanto, las esponjas, de hecho, en los acuarios de agua dulce las solemos limpiar siempre con agua del propio acuario y además las limpiamos con una periodicidad amplia, cada 2 semanas, una vez al mes, hay gente que una vez cada 6 meses. Pero porque lo que se genera ahí, se genera también una colonia bacteriana que también nos sirve, ¿vale? Aunque no tiene la capacidad de generar colonia bacteriana que tiene lo biológico. Bien, entonces el material mecánico por lo general irá de poro más grueso a poro más fino, o sea que recoja partículas primero las más gruesas y luego las más finas, ¿vale? Así es como lo hacemos habitualmente. El material filtrante, vale, esto sería, digamos, una pequeña excepción porque esto es lo que usamos en marino, estos son calcetines, ¿vale? Muchos de vosotros lo conoceréis, es como un calcetín y hay de distinto tamaño de poro que deja pasar el agua y retiene partículas a tamaño muy fino. Y esto está hecho para lo que os decía, en marinos no queremos que se nos formen colonias bacterianas en los mecánicos, por eso el calcetín lo debemos de limpiar muy a menudo, diariamente, cada 2, cada 3 días como mucho, ¿vale? Por eso es una forma muy cómoda de tener un mecánico fácil de limpiar, por eso se utiliza mucho en marinos, ¿vale? En dulce prácticamente esto nadie lo utiliza, ¿vale? Luego pasamos a otro muy conocido que conocéis todos, que esto es el perlón, conocemos habitualmente como perlón o como vellón o como la lana esa blanca que habitualmente los clientes nos dicen, ¿vale? El perlón no es conveniente tenerlo un largo tiempo en los filtros, sobre todo en los filtros externos, porque nos va a reducir mucho el caudal, se satura bastante rápido, es muy eficiente recogiendo partículas finas, pero se satura rápido. Normalmente lo usamos de forma temporal, ¿vale? Para retirarlo rápido. Lo podemos lavar, pero a lo mejor nos permite un lavado o 2 lavados como mucho, ¿vale? Enseguida pierde su textura, su estructura. Por eso Sera sacó este otro material, que la verdad es que a mí quiero un día hacer un vídeo porque es excepcional cómo funciona. Son unas bolas que aparentemente parece perlón, parece lo mismo que esto, pero la estructura interna es distinta. Retiene partículas mucho más finas que las del propio perlón, ¿vale? Y además no satura como hace el perlón, no satura impidiendo el movimiento del agua. La estructura está en bola, hace que no sature de esa manera. Y funciona, la verdad es que extraordinariamente bien. A ver si un día os puedo preparar un vídeo sobre él, ¿vale? Y luego aquí tendríamos la esponja. Os he puesto aquí esta pequeñita, ¿vale? Esto es un recambio de un filtro de cera, ¿vale? Esponja hay planchas de 50 por 50, de distintos espesores, distintos tamaños de poro y demás. Y la esponja es que las podemos cortar al tamaño de nuestro filtro. Luego cada marca tiene para sus filtros, tiene esponjas ya cortadas con la forma perfecta para ese filtro, son recambios, ¿vale? La esponja sería el más grueso, ¿vale? O sea, normalmente lo que haríamos es poner primero la esponja, ¿vale? Y luego ya pondríamos los materiales más finos, ¿vale? Esto sería la forma general. Luego he puesto aquí el biológico, lo he puesto aquí como entre medias, ¿vale? Los canutillos. Hay canutillos, a mí no me gusta hacerlo, pero se puede hacer. El canutillo, por la forma que tiene, retiene también partículas muy gruesas. Entonces hay ciertas marcas, Egein tiene uno que no tenía aquí, por eso no lo he puesto, que es como un canutillo de plástico corrugado, pequeño,
y eso se pone como primera etapa de filtración mecánica. Eso retiene partículas muy gruesas y nos las mantiene ahí. Y luego también hace algo de efecto biológico, pero sobre todo retiene partículas gruesas. Bueno, pues el canutillo se puede utilizar también para eso. A mí no me gusta, pero es una función que tiene. Vale, hemos dejado aquí ya el mecánico y nos vamos a pasar al material biológico. ¿Vale? Este, para mí, es el corazón del acuario. Esto tiene que funcionar. Esto tenemos que tener el máximo posible en el acuario. Este es fundamental. El mecánico, para evitar que le entre en partícula gruesa, partículas aquí al biológico, que el agua llegue sin partículas, ¿vale? No sin suciedad, porque la suciedad está disuelta en el agua. Tenemos muchas veces el concepto de que la suciedad es solo cuando vemos el agua turbia o cuando vemos partículas en el agua, no. Bien, pues los materiales biológicos, ¿vale? Casi todos funcionan de una forma muy similar, ¿vale? Son materiales que lo que buscan es tener porosidad, según el tamaño, la forma de esa porosidad, la forma del material, depende de luego muchos factores, van a albergar un tipo de bacteria u otro tipo de bacteria, ¿vale? Aquí os he puesto una serie de materiales biológicos, ¿vale? Como os comentaba antes, que también nos puede servir como material mecánico, ¿vale? Los canutillos. Esto es lo que todos tenemos en la cabeza y siempre venía a la tienda y nos decía los canutillos de cerámica, el material cerámico, ¿vale? Comentaros que el material cerámico ya hoy día, excepto marcas no demasiado buenas, no se utiliza, ¿vale? Son otro tipo de materiales. En este caso, por ejemplo, esto es vidrio sintetizado, no tiene nada que ver con la cerámica, ¿vale? Por aquí tengo otros que estos son piedras, es un tipo de piedra, no sé exactamente de dónde la sacan, pero una piedra parecida como a la pómez, ¿vale? Y este también. Esto es un material también que hacen en horno, ¿vale? Totalmente sintético. Y esto que es un material natural. Bueno, os voy a comentar un poquito cómo van cada una de ellas. Bien, tenemos que, cuando vemos los materiales biológicos, tenemos que distinguir entre aquellos más orientados a nitrificar, o sea, eliminar nitrito y eliminar amonio, ¿vale? Que esos son compuestos, como sabéis, súper tóxicos en el acuario y que tenemos que eliminar lo más eficazmente posible. Por eso, todos los materiales biológicos más o menos buenos lo hacen bastante bien ya hoy día, ¿vale? Eliminar amonio y nitrito, nitrificar. Eso lo hacen bastante bien, ¿vale? Entonces lo que van a hacer es convertir el nitrito y el amonio en nitrato. Eso lo hacen más o menos todos bien. Luego hay algunos materiales biológicos que están orientados a desnitrificar, o sea, el nitrato, eliminarlo y convertirlo en nitrógeno atmosférico. Que eso es lo que es más complicado de conseguir en un acuario. ¿Por qué es más complicado? Porque necesitamos bacterias anaerobias, que son las que hacen esa función. Para eso tiene que entrar poco oxígeno a las bacterias y para entrar poco oxígeno, pues la forma del poro de ese material biológico tiene que ser distinto, el tamaño también tiene que ser distinto. Por ejemplo, esto, como veis, esto es un bloque, esto es un ladrillo de este tamaño. Claro, aquí el oxígeno le va a costar mucho entrar al centro de este bloque, por lo tanto, ahí dentro se va a generar desnitrificación, ¿vale? Y esto es bastante eficaz haciendo desnitrificación. Y también podemos jugar con donde ponemos los materiales, ¿vale? Podemos poner materiales biológicos en el sustrato, debajo del sustrato, debajo de las gravas, ¿vale? Ahí corre menos agua, hay menos oxigenación y aumentamos la desnitrificación, la eliminación de nitrato, ¿vale? O si los ponemos en filtros con alta corriente, con mucho flujo de agua, va a estar muy oxigenado, va a llegar el oxígeno a todos los puntos del material filtrante y va a eliminar de forma muy eficaz amonio y nitrito. Bueno, pues como os comentaba, aquí tenemos los canutillos, ¿vale? Esto de aquí es el mismo material que el canutillo, pero en otro formato, ¿vale? No tienen por qué ser canutillos. Tenemos muchas veces en la cabeza que el material biológico son canutillos y lo demás no lo es. Sí lo es. Esto es exactamente el mismo material, pero en otro formato, para filtros más pequeños, donde tenemos menos espacio, ¿vale? Entonces, esto va muy bien para eso. En el caso concreto de esta caja de aquí, además, va inoculado ya con bacterias. Lleva bacterias dentro para evitar en la medida de lo posible los picos de amonio, de nitrito que podemos tener en un ciclado, ¿vale? Para eso es bastante eficaz esto, ¿vale? Luego aquí, en el caso de Sitchem, tenemos el Matrix, que es el que va a eliminarnos amonio y nitrito, ¿vale? Pero nos generará nitrato. Y luego tenemos el de Nitrate, que tiene un tamaño de poro diferente, una forma diferente, que si la ponemos en zonas de bajo flujo de agua nos va a eliminar nitrato, ¿vale? Tener en cuenta que cuando hablamos de eliminar nitrato son cosas que van a funcionar a medio largo plazo. No pensemos que por meter esto vamos a bajar los nitratos de hoy para mañana, ¿vale? Esto tarda en funcionar, se tiene que colonizar bien de bacterias.
¿vale? Y luego aquí tenemos estos son zeolitas, ¿vale? Esto es un material que se ha usado mucho de los años 90 o así para acá. Esto tiene dos funciones, una, el absorbente químico, de las que vamos a hablar ahora, las que tengo aquí a mi izquierda, y otra función que es de biológica. Es también extremadamente muy poroso, entonces también tiene su función biológica. Una vez que se ha agotado la función química, también se sigue manteniendo con función biológica, ¿vale? Pero si la vamos a utilizar, yo la utilizaría como químico, no como biológico. Para eso tenemos materiales biológicos buenos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los materiales biológicos, que espero que haya quedado más o menos claro, ¿vale? Hay distintas formas, formatos distintos, siempre marcas buenas y materiales buenos. Tenemos nuestros canutillos, que también pueden actuar como mecánicos, ¿vale? Luego tenemos distintas formas y pensar si las queremos paranitrificar o desnitrificar, ¿vale? Eliminar amonio y nitrito o eliminar nitrato. Vale, aquí dejamos ya el material biológico, que ya os digo que para mí lo más importante del acuario. Pasamos a los materiales químicos. Estos los pondríamos normalmente en la última fase del filtro, donde el agua venga más limpia, ¿vale? Ahí es donde los vamos a situar. Estos son materiales que tienen querencia, que lo que hacen es como se le queda como pegadas, digamos, para que entendáis de forma así muy llana, se le quedan como pegadas ciertas sustancias, ¿vale? Entonces nos van a permitir retirar del agua sustancias concretas o un abanico amplio de sustancias, ya dependiendo del material que sea, ¿vale? Por ejemplo, las zeolitas eliminan muy bien el amonio, ¿vale? Por eso se utiliza el amonio, y hay algunas, dependiendo del tipo de zeolita, metales pesados, una serie de compuestos, pero depende mucho del tipo de zeolita. Hay muchas zeolitas, hay una gran variedad de zeolitas, ¿vale? Luego tenemos uno súper específico, como son los de fosfatos, que por aquí tengo, ¿vale? Estos son eliminadores de fosfato y de silicato. Habitualmente casi todos los eliminadores de fosfatos, los absorbentes de fosfato, absorben también silicato, ¿vale? Cuando veamos absorbentes, sobre todo en el caso de los de fosfatos, que hay una gran variedad en el mercado, tenemos que fijarnos muy bien en qué capacidad de absorción tienen, ¿vale? Cuántos miligramos nos va a retirar, tienen de capacidad de retirar del agua, ¿vale? Tener en cuenta que todos estos materiales absorbentes tienen una capacidad, llega un momento en el que se saturan, van recogiendo esos compuestos químicos del agua, pero tienen una capacidad. Hay un momento que, digamos, los huequecitos que tienen para que se les llenen de esas moléculas, se les llenan enteros, y entonces ya no pueden seguir absorbiendo ese tipo de esas partículas, van a dejar de hacer su función. Y hay en algunos, en los materiales de menos calidad, ya de esos van quedando cada vez menos, en los de calidad casi ninguno lo hace, pero que empiezan a liberar cosas al agua, ¿vale? Eso que estaban absorbiendo empiezan a liberarlo, con eso hay que llevarse mucho cuidado, ¿vale? Y hay que ver eso, la capacidad que tienen de absorber y la velocidad con la que absorben, porque nos podemos generar problemas, por ejemplo, con las de fosfato. En un acuario, si metemos resina de fosfato más de la cuenta, nos van a caer de golpe los fosfatos, y eso en un acuario marino, por ejemplo, nos vamos de cabeza a dinoflagelados, ¿vale? Entonces hay que llevar cuidado de que siempre todos los cambios en el acuario, igual que los cambios de temperatura, los cambios de pH, de dureza, todo, siempre tiene que ser gradual. Pues los de nutrientes o los de compuestos que no nos gusten mucho, también, todo gradual, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, estas son las de fosfato, ¿vale? Luego tenemos el absorbente químico por excelencia, aquí lo tengo, que es el carbón activo. ¿Vale? Este es el que se ha utilizado toda la vida, ¿vale? El carbón activo tiene sus pegas y tiene sus ventajas, ¿vale? En un acuario, por ejemplo, un acuario plantado, no utilizaríamos nunca carbón activo, ¿vale? Porque nos va a absorber el abono que vayamos a usar para las plantas. Carbón activo en un acuario de solo peces, y en marino sí se utiliza, aunque a mí en marino tampoco me gusta usarlo mucho. También depende de la calidad de carbón activo que estemos usando. Por ejemplo, el Matri es un carbón activo de la mejor calidad que hay en el mercado. Esto es buenísimo. Porque los carbones activos, en su fabricación, normalmente se utiliza fosfato para limpiar el carbón. Se utilizan ácidos en base a fosfato, entonces se quedan adheridos al carbón, y luego nos puede liberar algo de fosfato en el agua y nos puede bajar el pH del agua, ¿vale? Entonces hay que llevar un poquito de cuidado con eso, pero bueno, en acuarios de agua dulce es casi inapreciable, en marinos sí hay que llevarse cuidado.
Bueno, pues aquí tenéis el carbón, que es el más habitual. Esto nos retiene moléculas orgánicas disueltas, nos retiene parte de los metales pesados, nos retiene, pues bueno, prácticamente cualquier cosa que tenga los taninos que tenga el agua, ¿vale? Muchas moléculas orgánicas disueltas las va a absorber. Ahí nos va a dejar el agua cristalina, ¿vale? Pero, como todos los materiales estos que decimos, llega un momento en el que se agota, ¿vale? Vale, de ahí vamos a pasar, aquí tengo otra resina, ¿vale? Esta es eliminadora de fosfato, de nitratos, perdón, va a absorber directamente nitrato. Una vez que se absorba, una vez que se agote, la retiramos y fuera, para bajar de forma brusca, de forma rápida los nitratos. Y aquí tenemos uno que a mí me encanta, es el Purigen. Es un material que es reciclable, o sea, una vez que se gaste no hay que tirarlo, lo podemos reciclar y volver a usar. Cambia de color cuando se ha agotado, lo cual nos da una información muy buena de cuando se ha agotado. Y absorbe gran cantidad, bueno, de moléculas orgánicas que va a impedir que luego se sigan descomponiendo en nitrato y fosfato. O sea que este es genial. Y como nos indica cuando se satura, mejor que mejor. Es un poco caro en la adquisición, pero ya os digo que merece mucho la pena porque al final nos sale más barato. Y lo podemos usar en acuarios plantados, en marinos, sin miedo de que nos absorba oligoelementos, que nos absorban los abonos de las plantas. Este es un material que me encanta. Bueno, pues creo que ya con esto he contado un poco de materiales filtrantes. Espero que os hagáis más o menos una idea. Si tenéis alguna duda nos lo ponéis en el canal, intentaremos responder. Y bueno, darle al like y suscribiros. Nos vemos en un nuevo vídeo y recordad que estamos en nuestra nueva tienda web, aquariumcentrofama.com. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.